Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Mi nombre es Abigail Montilla y hoy les vengo a hablar e informar, o como lo quieras tomar, también como una enseñanza si así lo quieres ver, sobre los tipos de texto y también cómo se constituyen sus elementos y por qué van de la mano estos. Primero que nada debemos saber que el texto es algo que está sujeto a un tipo de habla. ¿Qué quiere decir esto? Que es cuando estamos haciendo un acto de habla sobre un dicho texto específico con coherencia o referencia. Debemos saber también que el texto va mucho de la mano con la oratoria, donde se constituyen varios elementos específicos que son como la consistencia, la técnica y la estrategia para poder entender y saber cómo manejarla. Y además de esto, eh, el texto también va también hablando de los tipos de texto. Existen muchos de ellos desde una perspectiva bastante amplia, pero hoy les hablaré específicamente sobre 3 tipos de texto. Y estos vendrían siendo que sí, el narrativo, el, el dialogado y también el descriptivo. Voy a empezar primero que nada por el narrativo. El narrativo se trata específicamente, pongamos un ejemplo muy claro, y es cuando, por ejemplo, tú te ves con una amiga un fin de semana o te ves con una persona que no te ves hace mucho tiempo y cuando se reencuentran empiezan a hablar, empiezan a decir sus aventuras y ella te empieza a contar sus aventuras de lo que ha pasado en todo ese tiempo. Te está narrando cómo le fue en ese tiempo, cómo fue todo. Eso es un tipo de texto narrativo. Puede que no literario, pero lo sigue siendo y es un ejemplo más claro y conciso para que lo puedas entender mucho mejor. Además de esto, este consta también de saber que lo que es en la literatura ya vendría siendo de parte del personaje principal el que lo hace. Hablemos del segundo, que viene siendo el texto descriptivo. Este se trata más que todo sobre cuando está haciendo alusión a objetos inanimados, animados, entre otros. A veces puede cambiar mucho o variar mucho, porque en realidad puede persuadir, puede ser una conversación, una información, entre otras cosas. Está claramente que el tipo de texto descriptivo lleva muchas cosas porque puede describir características lingüísticas, psicológicas, físicas, procesos, personas, también o sea, animales, sujetos, objetos, entre muchas otras cosas más que puede hacer Por esa razón se llama descriptivo y más que todo sobre objetos inanimados o animados. No se trata tanto sobre la persona a la que está describiendo, sino más que todo al espacio que él está haciendo. Luego vamos con el tipo de texto dialogado. Hay que entender que el diálogo también es un intercambio entre un hablante y un oyente. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí es cuando se intercambia una conversación como si fuera un emisor o un receptor y así sucesivamente, que se te cambia una conversación puramente. Esto nos da a entender también que tiene que ver mucho con la comunicación. Muy importante eso, ya que debemos saber cómo es la comunicación y cómo debe ser, que viene siendo lo que es el emisor, el receptor, el código, el mensaje, el canal, etc. También debemos aquí, también entonces viene siendo lo que son los elementos. Los elementos son el narrador, el espacio y el tiempo. El narrador se trata más que todo sobre el personaje principal, en donde está narrando el espacio en donde está todo, y también tiene que ver mucho lo que hace entre el lector y el personaje, en donde estos dialogan y también
así se sabe qué es lo que va a hacer o lo que no va a hacer. Luego viene lo que es el espacio. Se trata más que todo sobre el espacio donde se está desarrollando esos tipos de texto, esa narración, esos diálogos, entre otras cosas. Puede ser un espacio-tiempo muy distinto, que es lo que viene siendo ya luego lo que viene siendo lo del espacio, porque ya que estamos hablando sobre el tiempo, también eso influye mucho. El tiempo es el momento específico en que se está narrando o si lo está haciendo el personaje principal. Puede variar mucho porque depende mucho de lo que se esté escribiendo o también de lo que se esté hablando en cierto momento. Bueno, fue un gusto, de verdad. Denle like. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan muy buen día, muy buenas noches, muy buenas tardes. Adiós.